en la cuarta porción de la Torah, que es la Parasham Vayera, que significa y apareció. El tema que vamos a ver es esta intercesión y compasión por los demás. Esta intercesión de Abraham por Sodoma y Gomorra, el que pide la misericordia del Eterno, que también vemos como está buscando de llegar y ultrapasar, por decir así, también estos obstáculos que él puede tener delante de él, como no sé si yo podría, lo vamos a ver cómo se está expresando él mismo, que sí muestra humildad también, pero también muestra conciencia de que estaba delante del Eterno, de que al final, ¿quién es Él para pedir? ¿Quién es Él para insistir en cambiar el pensamiento del Eterno? Pero aún así, vamos a ver cómo el amor, como la compasión de Abraham lo empuja realmente a hacer lo que él hizo para encontrar al menos 10 personas justas. Y estos principios que de lo que vemos antes y lo que vamos a compartir hoy es esta compasión y la intercesión, que es este acto de Abraham de poder demostrar el valor de pedir al Eterno por el bienestar de otros y por nuestra comunidad, incluso por aquellos que no conocemos y que pueden estar en estas situaciones de peligro. Y aplicar este principio en nuestra vida implica ser compasivos y orar, no solo por las necesidades próximas a nosotros, sino también por los que necesitan misericordia, por los que necesitan de la guía del Eterno. Y otro principio que vamos a ver es la fe y la paciencia en el plan del Eterno y la obediencia que lo encontramos en Abraham. Aún viendo toda la circunstancia que hay, encontramos alguien que se distingue, a Abraham. Y no solamente que se distingue, sino que consciente del juicio que era inminente sobre Sodoma y Gomorra debido a su pecado, vemos que se presenta como intercesor. Él está rogando la misericordia de Adonai. Ahora llegamos a este punto que es el punto central de todo esto. Vemos que aún así, conociendo la realidad que hay, el corazón de Abraham interceder. Vemos como él es un ejemplo, como la compasión, la intercesión pueden tener este impacto profundo, aun cuando se trata de estas situaciones que están personas también lejos del camino del Eterno y que viven estos pecados graves que hemos visto como estábamos hablando. Este principio que vemos ahora nos enseña que la misericordia y la preocupación por el bienestar del otro son estas cualidades que agradan al Eterno y que reflejan su carácter. Y entonces vamos a ver esta intercesión y este pasaje como Abraham, como intercesor por los demás. Y en Génesis 18, del 23 al 25, vemos a Abraham que cuando Adonai le revela esta intención de juzgar a Sodoma y Gomorra a causa del pecado, ¿qué hace? No permanece indiferente. Se acerca al Eterno, se queda en la presencia del Eterno y dice, destruirás también al justo con el impío. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él, lejos de ti hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Esta intercesión de Abraham, porque él podría decir, el Eterno ya decidió y era justo lo que decidió, pues él podía solamente interceder por Lot, pero no. Vemos que la intercesión de Abraham no solo busca salvar a los justos, a Lot, sino también a estos impíos. Él estaba dispuesto a suplicar por la vida de los injustos, por amor a los pocos que podían ser ahí rectos. Y esto nos muestra la compasión, esta compasión que es importante que nosotros tenemos que tener. ¿Por qué? Porque somos la imagen
de Adonai. Y Adonai es compasivo. Y como lo vemos que, hermano, que Abraham está intercediendo, el Eterno le dice, sí, si hay, lo voy a hacer. Si hay este número, lo voy a hacer porque Adonai es compasivo. Si yo encuentro el número que tú estás diciendo, te voy a escuchar y no lo voy a destruir. Y después vemos esta intercesión de Abraham como un acto de amor y de fe. Vemos que cuando Abraham escucha sobre este juicio, no guarda silencio, ni acepta pasivamente el destino de estas ciudades. Él se dirige al Eterno con humildad, con audacia. ¿Qué hace? Apela al carácter misericordioso y justo del Eterno. Hay una imagen también de esto en Moshe, por ejemplo, que intercede por todo el pueblo cuando el Eterno le dice que quiere destruir a todos y hacer solamente de Moshe una gran nación. Y vemos que hay estas dos imágenes de hombres humildes como Abraham que muestran este acto de amor y de fe. Abraham no pide directamente por la absolución de las ciudades, sino que él implora que se pueda conceder la misericordia si hay al menos 10 personas justas en ella. Se llega a pedir hasta el número 10. Y este acto de interceder, de intercesión, muestra el corazón que no solo ama a su próximo, sino que también confía en la bondad de Adonai. Entonces, por esto, como le estaba comentando, esto muestra la relación que había entre Adonai y Abraham, entre Abraham y Adonai, porque para llegar a este punto tenía que ser una relación, tenía que conocerlo, porque hay personas que nosotros escuchamos que no tienen el valor de acercarse al Eterno a pedir algo, y esto ¿por qué? Porque no lo conocen, porque no confían en su bondad, en lo que es su misericordia. Nosotros también podemos convertirnos, y esta es la idea de este mensaje, en convertirnos estos intercesores a orar por aquellos que necesitan guía, protección y misericordia de parte del Eterno. También vemos esta persistencia en la oración, que no se limita a Abraham en un pedido solo, sino que esta intercesión se convierte en este diálogo con el Eterno. También, ¿qué podemos reflexionar de aquí? Que esta persistencia revela también la fe de Abraham en la justicia, en la misericordia de Adonai. Y esta oración persistente, vemos que realmente no busca cambiar la voluntad del Eterno, sino alinear nuestro corazón con su carácter, es su propósito. Y a través de la intercesión, Abraham muestra su confianza en la bondad de Adonai. En este tiempo que él actúa como puente entre el Eterno y los que cayeron, y los que estaban pecando. Entonces, nuestra intercesión debe ser perseverante. Y como Abraham podemos tener esta confianza de acercarnos al Eterno con nuestras súplicas, sabiendo que Él escucha a los que se acercan con humildad y con fe delante de Él. También tenemos otro punto de compasión y responsabilidad como intercesores para los demás. Y vemos como nos muestra que no tenemos que ser indiferentes a este sufrimiento en las necesidades de los demás. También en una sociedad como Sodoma y Gomorra, que era tan corrupta, Abraham, ¿qué hace? Busca misericordia. Y esto, como vemos en Ezequiel 22:30, es lo que el Eterno está buscando. De hecho, él dice, y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no los destruyese, y no lo hallé. Entonces vemos como este acto de interceder es una expresión de amor, una responsabilidad que nosotros como sus hijos tenemos, porque al interceder no solo pedimos misericordia, sino que también estamos participando en este propósito del Eterno de redimir, de restaurar a los demás que están cerca de nosotros. Por eso es importante que seamos aquellos que se colocan en la brecha, que oren, no solo por los que conocemos, sino por los que no conocemos, por los que el Eterno nos pone en el corazón de hacer. Y este acto de compasión vemos como refleja el corazón del Eterno y nos permite también de ser sus colaboradores, como apóstol Pablo dice que nosotros somos colaboradores con él en esta obra de restauración, en este ministerio que somos llamados delante de él. Y también podemos ver a Abraham como
este modelo de humildad y de fe en la intercesión, porque en su diálogo con Adonai se muestra humilde, porque dice en Génesis 18:27, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Entonces vemos que esta humildad no le impide de hacer esta petición audaz. Él confía en la justicia del Eterno. Por esto, esta intercesión es eficaz porque combinada con humildad, fe y compasión hace que el Eterno escuche. Y si alguien se pregunta por qué el Eterno no escucha, es porque son necesarios todos estos elementos dentro de la intercesión, además de conectarnos con el corazón del Eterno y suplicar por lo que Él quiere. Y aunque Él no contesta según lo que nosotros pedimos, porque tal vez en su corazón no está este propósito, o tal vez como en caso de Sodoma y Gomorra, que superaron todos los límites y que era necesario actuar de esta manera, que era justo. Sin embargo, nuestra intercesión es importante y el Eterno lo ve, lo considera. Porque al interceder recordamos la importancia de acercarnos al Eterno con este corazón humilde, transforma nuestro corazón, reconociendo nuestra dependencia de su gracia y mostramos fe en su bondad y en su justicia. También vemos aquí el carácter de Adonai, que es de justicia y misericordia, porque Adonai en este diálogo con Abraham muestra su disposición de escuchar esta súplica de Abraham, y vemos como por cada petición que Abraham hace, Adonai responde con paciencia y misericordia. No destruiré la ciudad por amor de los 50, 40, 30, 20 o 10 justos. Entonces, esto tiene que ser en nuestra vida. Debemos confiar en el equilibrio perfecto del Eterno entre la justicia y la misericordia. Y esto nos anima a acercarnos a Él en oración, y no solo por nosotros mismos, sino para los que están en peligro, como en el caso de Sodoma y Gomorra. También vemos que esta compasión como reflejo del corazón del Eterno, en todo esto, en Abraham como modelo, porque Abraham, al reconocer este juicio que estaba inminente sobre estas ciudades, no se mantuvo indiferente. Sabía la maldad, pero aún así su reacción no fue de condena, sino de compasión. Por esto tenemos que aplicar y que practicar esta compasión, que implica orar y actuar por el bienestar de los otros, aunque cuando consideramos que no lo merecen. Es importante que hagamos nuestra parte. Es importante que como mínimo estamos ahí y lo probamos de cambiar el corazón del Eterno y que tengan oportunidad. ¿Por qué? Porque esto significa interceder con el corazón del Eterno. Porque el ejemplo de Abraham nos muestra que él actuó con compasión, persistencia, humildad, pero también con el corazón suyo, como el Eterno está buscando de cada uno de nosotros. Exactamente como dice Santiago 5:16, de esta manera aplicamos lo que está diciendo: orad uno por otros. Otra cosa que nos muestra esto es la importancia de los justos, porque vemos como este diálogo también de Abraham y Adonai nos muestra este valor de los justos en medio de una comunidad, porque aunque el juicio sobre Sodoma y Gomorra finalmente se lleva a cabo, este pasaje nos muestra claramente que la presencia de tan solo 10 justos había sido suficiente para salvar toda la ciudad. Imagínense cuán importante esto. Seamos como Abraham, que podamos vivir vida de justicia, llorando, intercediendo en la presencia del Eterno, para que la presencia del Eterno pueda vivir, habitar ahí. Porque yo los quiero animar en esto, que no hay que subestimar este impacto que nuestra obediencia puede tener en el mundo que nos rodea. No es casualidad que estés en el lugar donde estás. No es casualidad que yo esté en el lugar donde estoy. El Eterno nos llamó a interceder, a hacer luz, llevar la presencia suya en todo lugar donde Él nos está poniendo, donde Él nos está llevando. Abraham nos da también este ejemplo de vida centrada en la fe, en la confianza en el Eterno. Y la presencia del Eterno en su vida, vemos que muestra también que su vida
era centrada en la fe, en esta confianza en el Eterno. Abraham muestra esta fe profunda y una disposición de vivir conforme al camino del Eterno. En Santiago 2:21 nos habla de esta fe activa de Abraham. Dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió en la escritura que dice Abraham creyó a Elohim, le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Elohim? Santiago dice que es importante la fe, pero también nos recuerda que la fe debe manifestarse a través de nuestras acciones, que no basta solamente la fe, que no por la fe solamente fue justificado Abraham, sino que por la emuná, que la emuná es no solamente creer, sino actuar, caminar, ser firme y fiel al Eterno. Entonces, otro ejemplo claro de fe lo encontramos en Génesis 12, del 1 al 4, donde vemos que obedeció a Adonai sin cuestionar cuando fue llamado de dejar su tierra, su parentela, cuando emprendió este camino incierto. Y esta obediencia total del Eterno mostró su humildad, esta sumisión al Eterno. Y también lo vemos en Génesis 13, versículo 8, que fue un nombre de Sedaká, que significa justicia. Y particularmente como lo vemos en el apoyo de los demás también, porque se habla mucho de esto, que Abraham ayudaba siempre a todos los que lo necesitaban. Después de rescatar también a Lot, mostró que él no dependía de lo material. Dio los diezmos a Melquisedec, significa rey de justicia, y tampoco no buscó de aumentar la riqueza, sino que confió plenamente en estas promesas del Eterno. Él confió que el Eterno es el que le va a dar todo lo que necesita. Vamos concluyendo con esto, viendo esta fe y paciencia en el plan del Eterno. Es importante, de esto se destaca, confiar en el tiempo perfecto del Eterno. Confiar en la promesa que Él lo hizo y esperar en esta espera, como dice en Génesis 18:10, cuando Adonai reafirma esta promesa a Abraham y Sara, dice, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí, será tu mujer, tendrá un hijo. Aunque parecía improbable todo esto, porque la edad que ellos tenían, vemos como el Eterno estableció el cumplimiento de su plan. Sin embargo, esta espera también puso a la prueba la paciencia y la confianza en el Eterno. Ellos no perdieron, aunque a un cierto punto se desviaron de esto, porque sí, esto es lo que pasó con este riesgo de la impaciencia, y sucedió lo que sucedió, lo de Ismael, del hijo de Agar, al querer ayudar al cumplimiento de la promesa, pero aún así ellos confiaron, se desviaron un poco, pero después confiaron en el Eterno, lo que vemos en Hebreos 11, confiaron en la promesa. Por esto la paciencia en el plan del Eterno, ¿qué hace? Nos desafía a depender de Él plenamente, especialmente en estos momentos cuando todo parece que es imposible y que nunca va a llegar lo que el Eterno nos prometió. Por esto, viendo también esta parte de Agar e Ismael, es importante que en lugar de buscar atajos o soluciones humanas, tenemos que aprender a descansar en la promesa del Eterno, porque Él no necesita de nada, no necesita intervención de parte de nosotros para cumplir su voluntad, sino que necesita nuestra disposición de confiar en Él, porque hay una recompensa, y esta es la recompensa de la fe y de la paciencia, como lo vemos en Génesis 21, del 1 al 2. Visitó a Adonai a Sara, como había dicho, e hizo Adonai con Sara, como había hablado, y Sara concibió y dio a luz un hijo en su vejez. Y vemos que esto muestra, este cumplimiento muestra que nada es imposible para el Eterno y que en su tiempo, esperando su tiempo, esto trae bendición, gozo en nuestra vida. Cuando vemos que a lo largo de nuestra vida estamos enfrentando logros, periodos de espera, hay que recordar que Eterno tiene un propósito más grande de lo que nosotros podemos comprender, y que en esta espera Él está trabajando, Él está haciendo lo que tiene que hacer, porque su plan no solamente busca nuestra bendición, sino que Él busca hacer
una transformación dentro de nosotros. Esta fe, la obediencia y la entrega a la voluntad del Eterno de Abraham, un ejemplo para nosotros, porque esta fe fue probada en la obediencia absoluta. Y esto lo podemos ver y creo yo que es el máximo de todo lo que pudo pasar y de todas las pruebas que Abraham pasó con esta atadura o la queda de Isaac en Génesis 22. Porque Adonai le dice a Abraham en el versículo 2, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo ahí en holocausto. Fue difícil, imagínense todo lo que Abraham pasó aquí, porque esto contradecía humanamente la promesa del Eterno de dar esta descendencia numerosa a través de Isaac. Sin embargo, vemos como Abraham respondió a esto con una fe inquebrantable, confió en Adonai, que él, como dice Hebreos 11 también, que él, aunque de los muertos, había podido resucitar a Isaac, no importa cómo, pero la promesa era de Isaac, él lo habría hecho de cualquier manera. Por esto, cuando nosotros enfrentamos situaciones donde debemos decidir si confiar en el Eterno o confiar en nuestras propias emociones o razonamientos de nuestros pensamientos, vemos cómo es importante poner en la fe. Y esta fe implica rendirnos completamente a su plan, creyendo que Él siempre tiene el control y que Él sabe lo que hace. Su fe se mostró en una obediencia inmediata. Dice en el versículo 3 del capítulo 22, dice, Abraham se levantó muy de la mañana. No esperó días, no lo pensó, no dijo, espera, reflexionemos, espera un momento, lo entendí, no lo entendí, tal vez no escuché bien. No. Como el Eterno le dijo, él se levantó en esa misma mañana y se fue y cumplió. Por esto, la obediencia también que es retrasada o parcial al final no es obediencia. Y Abraham nos enseña que cuando el Eterno nos llama a actuar, debemos responder con prontitud, confiando que su voluntad es buena, agradable y que es perfecta, como lo dice Romanos 12, versículo 2. Entonces, cuando el Eterno nos pide algo, ya sea pequeño o grande, nuestra respuesta debe ser inmediata. Y muchas veces es importante que actuamos en ese momento, porque después empezamos a cuestionar y es mucho más difícil. Por esto, esta obediencia también total suya de Abraham refleja confianza en la soberanía, en la bondad del Eterno. Es importante ver aquí también la entrega completa, que implica reconocer que todo proviene del Eterno. Él lo dio, al final Él lo dio a Isaac, Él lo puede quitar, Él puede hacer lo que quiere, porque es suyo. Por esto tenemos que actuar de esta manera nosotros también. ¿Por qué? Porque hay una recompensa de la obediencia. Exactamente como dice en Génesis 22, 16, 18. Por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. La obediencia de Abraham no solo reafirmó las promesas del Eterno, sino que él se convirtió en un ejemplo de fe, en el padre de fe para todas las generaciones. Por esto que seamos como Abraham, que seamos dispuestos a confiar y obedecer en el Eterno en todo momento, a través de nuestra fe, de nuestra entrega, que podamos permitir al Eterno que transforme nuestra vida y que nos utilice para poder cumplir su propósito. Porque este acto culminante de obediencia de Abraham, que lo encontramos aquí, cuando fue dispuesto a sacrificar a su Isaac, a su hijo, en respuesta a la solicitud del Eterno, este acto extremo fue una manifestación de fe excepcional y fue este compromiso absoluto de seguir la voluntad del Eterno. Y también mostró algo más, un profundo temor reverente que él tenía hacia el Eterno. Cada uno de estos actos de Abraham representa pasos de fe y nos evidencian esta confianza inquebrantable en el Eterno que él tenía, pero que
todo esto sea un ejemplo de cómo la fidelidad y la obediencia a los mandamientos del Eterno nos acercan a Él y hacen que Él se muestre en nuestra vida. Porque muchas veces estamos esperando y queremos que Él se muestre en nuestra vida, pero no hacemos lo que tenemos que hacer, no hacemos lo que Él nos llamó a hacer. Y esto es importante que lo veamos y lo practicamos en el practicar sus mandamientos. Y pues bueno, amados, lo dejamos aquí. Espero que le haya sido de bendición.